Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy, 13 de septiembre del año 2019, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompañan además de nuestro invitado especial, el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, Roy. Buenas noches, don Vidal, qué gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Noches. Buenas noches, don Aquiles, doctor, y por supuesto, don Vidal, siempre es un placer pues tenerlo por Muchísimas acá. gracias. Don Vidal, buenas noches. Buenas noches a todos, amigos Jorge, Roy, José. Es un placer de nuevo estar otra vez aquí en casa. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de haciendo un repaso del panorama económico costarricense con nuestro invitado especial, don Vidal Villalobos. Así es que vamos a estar muy atentos al programa de esta noche. Bueno, me estaba diciendo que cuando ya vino, frente a la iglesia, ahí está la plaza, ahora está un parque. Así es. Ahí estaba la plaza de fútbol, que tenía incluso un árbol en el centro, en una orilla, y ahí jugaban, jugaban los partidos de fútbol con ese árbol en el centro, sí. O creo que era también un pequeño kiosco. Sí. Y eso, yo no sé, José Alberto Flores Campos sí sabe cuántos años hace eso, pero sí hace bastante tiempo. Era un defensa natural que tenía. Yo no quiero sacar cuentas porque mamá dice que lo que vinieron fue a columpiarnos ahí en algunos columpios que habían en el parque. Entonces eso hace algún tiempo ya. Bastante. Sí. Pero bueno, lo importante es que está aquí con nosotros. Bendito sea Dios, sí. Y nos va a acompañar ahora a tomarnos un cafecito para celebrar el Día de la Patria, ¿verdad? Así es, bendito sea Dios que lo podemos celebrar en Costa Rica y en paz. Así es, donde Osvaldo Sánchez hoy vamos a estar compartiendo con la guitarra, don Vidal. Buenísimo, buenísimo. Bien, don Vidal, siempre el tema económico es un tema que apasiona, que está en boga de todos nosotros. A mí me deja como una especie de frustración porque en Costa Rica hay dos medios de comunicación escritos que circulan a nivel nacional y uno ve una posición en uno y otra posición en otro, sin decir nombres, y en uno se ve una posición más alentadora, da como más confianza, en otro depende a quien entrevisten, la situación es un panorama muy complicado. Sin embargo, en esta ocasión el presidente del Banco Central de Costa Rica dice que se prevé un menor crecimiento de la economía costarricense, y cuando todos pensábamos que esto iba a ser a la inversa, si se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, hay otras normas que se están aprobando, entonces la gente está con una cierta inquietud, y eso pues nosotros lo que queremos es, a nivel del programa Hablemos, fijar la posición oficial de nuestro programa, que es la suya. Por supuesto. Así es que, don Vidal. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar las buenas noches, el agradecimiento como siempre a don Jorge, Roy, a usted, José, por la invitación. Ya no viene uno con un compromiso profesional, ahora viene a volver a saludar a los amigos y hasta la familia trae uno a la zona, ¿verdad? Y a tomar cafecito. Y a tomarse un buen cafecito, ya pasamos a la zona. A Copedota. A Copedota nos tomamos un cafecito. Una excelente cafetería. Y una bolsa de cosas que llevo de encargo para el Valle. Entonces, siempre venimos con ese entusiasmo. Me parece que hoy tendremos poco tiempo para poder abarcar los temas. Eso es bueno, porque eso nos compromete a que usted esté aquí más seguido con nosotros. Por supuesto, pero yo hice el ejercicio, me preparé mentalmente, hice la tarea de tratar en el tiempo que vamos a conversar de resumir 4 grandes aspectos. Primero, la situación internacional que incide en la economía local. El problema de China, Estados Unidos. Por supuesto, Drapes. sin lugar a dudas. Esas cosas tenemos que revisarlas muy brevemente para poner un punto de partida y de incidencia en la economía local, que somos una economía abierta al mundo, en comercio, en turismo, en trasiego de capitales, y ese es uno de los detalles importantes que explica en buena medida resultados que estamos teniendo, como por ejemplo la volatilidad en el tipo de cambio. El siguiente punto, para atender la observación del señor presidente del Banco Central, don Rodrigo Cuero, tendríamos que muy escogido ver cuáles temas podemos traer a la mesa de la revisión del programa macroeconómico que se acaba de hacer. De seguido, tendríamos que revisar el plan de colocación de deuda del Ministerio de Hacienda para determinar
si el lacónico panorama que tuvimos al cierre del año pasado se mantiene, ha mejorado o no, o en qué aspectos o tenemos que volver a usar mejorado. las letras del tesoro, ya no, ¿verdad? Esperamos que no. Bueno, yo tengo mi teoría y ahora se los puedo explicar muy brevemente, porque me parece que sí hay un financiamiento del Banco Central, pero a 3 bandas, no de manera directa con letras del tesoro. Entonces anotemos eso ahí para que no se nos olvide y que le podamos cumplir a las personas que nos están siguiendo. Y finalmente el otro tema que necesito tocar, también escogidos algunos elementos, es el presupuesto del próximo año, el 2020, y determinar qué cosas vienen ahí. En resumen, he dicho en las aulas universitarias o en las charlas a las que asisto, que ciertamente en el país se respira todavía un ambiente de inseguridad. No tenemos confianza, ni los consumidores ni los empresarios aún para poder echar a andar este país, y eso explica en buena medida el bajo crecimiento que... Para que se tenga todo el espacio libre, A ver. porque dice que ya vamos a la primera pausa, Sí. y entonces ya viene usted con ese... Arrancamos entonces con eso. Más bien, después de la pausa, arrancamos con la visión internacional. Perfecto. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, excelente. Vamos a la pausa, regresamos hoy conversando con el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos, que hoy está aquí acompañado de su señora madre, una linda señora. ¿Cuántos años tiene su mamá? 87, Y como una chiquilla, ¿verdad? pero absolutamente. Dice que hoy no se va a acostar hasta que no cante las notas del himno nacional del 14 de... Sí, a mí me dijo que hasta que no mirara la luz del sol. Bien, vamos a la pausa y regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Estamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos acerca de la situación económica de nuestro país. Y aquí están empezando a llegar preguntas. Un saludo a don José Joaquín Salazar, allá en Zarcero de Alajuela. Dice, para que lo tenga ahí también, dice cuáles son los sectores que podrían activar la economía a corto plazo y qué apoyo requiere del Estado. Ahora vamos más adelante, si hay chance, vamos a Por supuesto, no, sí la vamos a tratar de atender. Porque usted tenía la palabra. Bien, vamos en primera instancia a hacer una muy rápida revisión de la condición que tenemos en el mercado internacional. Después de la crisis subprime, la mayoría de las economías desarrolladas han tenido que impulsar programas de motivación económica reduciendo tasas de interés. Eso le ocurrió también a Europa y a los Estados Unidos. Europa sigue montado en esa situación y precisamente el día de hoy el Banco Central Europeo decreta una nueva reducción de tasas de interés con la finalidad de motivar a la economía. Eso mismo está ocurriendo también en el caso de los Estados Unidos, que luego del proceso de rebaja de tasas de interés intentó incrementarlas, las llevó a un corredor entre 2.25 y 2.50, la tasa de referencia de la Reserva Federal, y que sin embargo a inicios del año, después de que a finales del año pasado se abrió la guerra comercial con China, las dudas empezaron a florecer a lo largo y ancho, de tal manera que el Banco Central de los Estados Unidos toma la determinación más bien de bajar de nuevo las tasas de interés. Al principio del año, los analistas esperábamos que como máximo tuviésemos 2 rebajas de tasas de interés de referencia en los Estados Unidos de 25 puntos básicos, y ya las llevamos. Así que ahora más bien, debido a la condición que la economía de los Estados Unidos está mostrando, que es de muy bajo crecimiento, poca inflación, poco crecimiento en los salarios, ciertamente tienen una tasa de desempleo bastante baja,
pero siguen teniendo una serie de problemas de colocación de trabajadores. El asunto ahí es entonces abierta la posibilidad para que la Reserva Federal, al menos durante el resto del año, rebaje 2 veces más la tasa de interés. Y es muy probable que en la reunión de la próxima semana, el día 18 de septiembre, tengamos la primera, y la siguiente es también apostable en diciembre próximo. En Alemania hay también dificultades de crecimiento. Hubo susto hace unos días atrás porque tuvimos un trimestre negativo. En economía, cuando 2 trimestres consecutivos caen, o sea, tenemos un decrecimiento, se declara oficialmente una recesión. Y ahí estaba el temor con Alemania. Afortunadamente, el siguiente trimestre, ciertamente el crecimiento fue muy débil, pero no pegó todo el diagnóstico, doctor, para decir que la enfermedad estaba declarada y por lo tanto Alemania está un poco a salvo. Hay problemas en Italia. Italia tiene déficit fiscal verdaderamente complicado, con una deuda muy grande, y el problema que tienen es que tienen vencimientos dentro de muy pocos meses, así que hay mucha presión en Italia. Y sin lugar a dudas, otro de los elementos internacionales que agrega ruido al asunto es el caótico divorcio entre Inglaterra y Europa. El primer ministro Boris Johnson es decidido a salir sin acuerdo y el vencimiento del plazo es el 31 de octubre próximo. Logró un acuerpamiento de parte de la reina para suspender el Parlamento, y el Parlamento se encuentra suspendido. Reinicia operaciones faltando solamente 2 semanas para que venza el plazo. Si esto viene desde el referéndum en el 2016 y no se han podido poner de acuerdo, es muy difícil que en 2 semanas lo hagan. Así que toda esa incertidumbre está viajando por la economía y se cuela precisamente a la economía costarricense. Dejo ese punto por ahí y paso de inmediato a revisar muy brevemente también el plan de macroeconómico o el programa macroeconómico. Y de alguna manera podemos atender de taquito la pregunta que nos hacían. El diputado José Joaquín Salazar. Un saludo cordial, por supuesto. El Banco Central en enero publicó el programa macroeconómico indicando que este país tenía la capacidad de crecer en un 3.2%. Y en julio, cuando se hace la revisión, nos sorprende a algunos porque nos parecía que era una tasa bastante alta para lo que veníamos creciendo. El año anterior habíamos crecido un 2.8 con todo el problema de la aprobación del plan fiscal y de las huelgas. 3.2 en enero, y luego hace un ajuste de 2.2, o sea, 100 puntos básicos, 1 punto en 6 meses. Realmente se preocupa uno de que quién estaba afinando realmente el lápiz o quién hizo los números en enero. ¿Por qué? Porque sabíamos de antemano que íbamos a tener una serie de complicaciones en el país. La declaración de guerra comercial que acabamos de mencionar era el aspecto internacional que se nos venía encima. Pero internamente teníamos nuestras propias nubes en el horizonte, unos nubarrones. El año pasado cerramos con nubarrones bastante complicados, llamado plan fiscal, al punto de que la señora ministra en diciembre nos sorprende y nos dice: no tengo dinero para pagar los aguinaldos, y eso realmente influyó en la confianza de arranque de año de consumidores y de empresarios también. Influyó negativamente. Por supuesto. Sabíamos también, porque ya los especialistas en el tema lo habían anunciado, que tendríamos los efectos del fenómeno del Niño Oscilación Norte en el país, y cuando se presenta hay sequías, y cuando hay sequías impacta a la agricultura, impacta la exportación de frutas. Así que había que quitarle algunas décimas de crecimiento al país. Que sigue decreciendo, ¿eh? la exportación de productos nuestros. Sí, va bajando, o sea, no Sí, está... ya casi para atender la pregunta voy a hablar un poquito de los sectores, ¿verdad? Y de coladita el tema de la situación fiscal. Pero hay algunos sectores que están dando la cara y otros que no. Entonces tenemos ahí el efecto también de la caída de exportaciones de productos, de frutas al exterior, producto de esta situación que se nos presentó con el efecto del Niño. Pero sin lugar a dudas, el grillete que nos tiene anclados aún es el tema fiscal y el plan fiscal. No teníamos que esperar al 1 de julio para que entrara en vigencia, Roy, el IVA y la renta, para darnos cuenta de que la gente, con los temores y las dudas que tenía, desde antes estaba frenando consumo y frenando decisiones de producción. Por eso la demanda interna del país
no ha crecido prácticamente en el año y de ahí se explica en buena medida la caída de la previsión del crecimiento de 3.2 en enero a 2.2 ahora en julio. Evidentemente todo esto ha traído una consecuencia importante. Por ejemplo, que las familias no estén demandando créditos para vivienda. El crédito en dólares se ha caído de manera sustancial en el país. Pero si además agregamos que la falta de confianza hace que la gente tampoco quiera cambiar de carro, tenemos entonces los resultados de acumulación de inventarios en vehículos y en viviendas. Y eso de alguna manera tiene que reflejarse, tiene que desahogarse en algún momento, porque esos inventarios ahí están de manera importante presionando a la economía. Un ejemplo de a pie. Una amiga iba a comprar un apartamento a finales del año pasado, se abstuvo de hacerlo precisamente por todas estas dudas y eso ralentiza la economía. Pero lo que quería contarles es que me vuelve a contar que vuelve a ir al mismo lugar, a la misma casa o al mismo apartamento y se le ofrecen $10,000 más barato. Porque cuando se acumulan los inventarios hay que buscarle alguna salida. Y lo mismo está pasando también en el tema vehículos. Ahora más adelante afinamos el tema de la inflación local, pero la inflación de julio dio un aporte enorme, positivo a la inflación, que había crecido en el primer semestre apenas un 1%. Julio agregó 0,73 y subimos a 1,73, pero ese 0,73 tenía un culpable, el IVA, porque entraron todos los servicios que antes no pagaban. Sabíamos entonces que pasando ese efecto se nos cae la inflación y en agosto estábamos esperando una inflación pequeña pero positiva. La sorpresa es que terminó siendo negativa. Y el primer lugar de disminución de precios es el precio de los automóviles. Ya estamos empezando a ver consecuencias de esa situación que se dio de previo a la entrada en vigencia de la ley fiscal. ¿Cuáles son los sectores que han sufrido? Agricultura, por el efecto del Niño, pero también el sector piñero se vio enfrentado a una situación bien complicada. Empezaron a producir piña en países asiáticos. Bajó el precio de la piña y consecuentemente el valor de las exportaciones costarricenses se vio achicado. Construcción, ni para qué. Tenemos tasas de caída de mes a mes comparados con el mes similar del año pasado de hasta el 11% de rebaja. Eso no solamente habla de la situación de la poca confianza en echarse una jáquima para comprar una casa, sino las dudas que generó también el tema fiscal. Los señores de la construcción se veían afectados en materia de servicios que antes no pagaban, los ingenieros, los arquitectos, etcétera, etcétera. Y todo eso generó una serie de complicaciones. Los permisos de construcción iban a tener un proceso de incremento en la tasa del IVA del 4, el 8 y hasta el 13, pero no se tenía claro. Entonces, ¿qué hicieron? Nada, mejor no hacemos nada. ¿Hasta qué? Ahora que vamos a celebrar la independencia, hasta que se aclaren los lados del día. Dice que tenemos que ir a una nueva pausa. Vamos a explicar a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que don Vidal está haciendo un esfuerzo porque estas son charlas que don Vidal imparte mínimo de hora y media para sacar temas como estos, pero bueno, el espacio nuestro, pese a que es una hora, en realidad se reduce a 40 minutos más o menos, entonces nos obliga a estar, a don Vidal, estar pues haciendo ese esfuerzo de síntesis, y lo sabe hacer además muy bien. Vamos a la pausa y regresamos hoy conversando con el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Compesantos RL, y también a partir del día miércoles en YouTube, luego del reprise que es a las 7 de la noche. La que estaba ahí gritando ya a Costa Rica es mi nieta, 2 años y 8 meses, Zoe Mata Durán, que estaba celebrando hoy el día de la independencia en el prekinder o el kinder maternal de la Universidad de Costa Rica, y toda la celebración que es ahí también, esa universidad que es fabulosa porque los niños empiezan a amar a Costa Rica desde muy niños.
En todo caso, estamos en el mes de la patria, estamos en el año, a 2 años de celebrar el bicentenario de la independencia de Costa Rica, eso que tanto nos llena de orgullo. Lamentablemente el año pasado no fue una celebración muy, bueno, tuvo sus consecuencias. Fue una celebración para el olvido. Para el olvido. Claro. Esperamos que este año las cosas sean totalmente diferentes y que todos podamos gritar Viva Costa Rica como lo hace Zoe en ese audio que ese video que acabamos de escuchar hoy. Conversando con el economista don Vidal Villalobos, recordarles que hoy día en 8 estará con nosotros el alcalde de Acosta, el señor don Norman Eduardo Hidalgo Gamboa. Va a estar aquí con nosotros, también es un candidato a la alcaldía del Cantón de Acosta, así es que un saludo para don Norman, para don Eddie, que están allá en sintonía del programa Hablemos en Acosta. Doctor, ¿tiene una consulta o novedad o esperamos que siga? No, vamos a que siga y lo hablamos cuando ya termine el tema. Pues. Tal vez para que complementemos, porque el tiempo va a ser muy corto hoy. A los cambios generados por el IVA, don Vidal, y eso que canasta básica no entró. Entra hasta el otro año. Exactamente. Entra hasta el otro año y entra con el 1%, pero esto ha generado también una serie de situaciones interesantes. Vamos, la reforma fiscal debió haber sido sencilla, simple. Incluso muchos esperaban que entrara con lo que se llama renta global, al mejor estilo de las economías desarrolladas, en donde la persona va a hacer una declaración, junta todas sus rentas independiente de dónde vengan. Hay un dicho que dice que los impuestos deben ser fáciles de calcular y fáciles de recaudar. Así es, así es. Y como que está muy complicado, ¿verdad? Nosotros salimos con una ley bien complicada administrativamente. Fíjense que solamente en materia de impuesto al valor agregado tenemos una variopinta tarifario. Hay productos que están al 13, hay productos que están al 4, hay productos que están al 2 y Roy, canasta básica que no entra sino hasta el próximo año, está al 1. Y cosas que para mí, en los 2 meses que llevamos pagando el IVA, en los 2 meses, el 5/8 partes de lo que yo podría recaudar para darle al gobierno, se le devuelve al paciente porque pagó con tarjeta de crédito. O sea, me parece que el gobierno debería utilizar otras medidas para que los médicos tributen, que no necesariamente sea marcarlos con tarjeta de crédito. Correcto. Porque se está perdiendo dinero. Así es, así es. Sí, uno esperaría que con la tecnología puedan tener herramientas mucho más eficaces para poder hacer el trazado, la trazabilidad, porque en realidad detrás de los médicos no andan con el IVA, andan detrás de la renta. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces necesitamos dejar la huella ahí. Pero bueno, hay una serie de situaciones que llaman mucho la atención. En canasta básica tributaria, por ejemplo, quedó exonerada la coliflor, pero el brócoli sí va a pagar. Y uno dice, bueno, se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia ahí, verdad? Si el pescado está fileteado, sí va a pagar. Si es un pescado entero, no. En la encuesta así quedó. Bueno, habíamos quedado antes del corte en una revisión de cuáles eran los sectores que estaban dando la cara y cuáles estaban quedando. Habíamos hablado de que agricultura estaba con problemas. Quizás la buena noticia que yo puedo decir de las lecturas de los últimos 3 meses es que la caída se ha atenuado. Entonces por ahí podríamos tener una esperanza hacia el futuro. Donde sí veo muy complicadas las cosas es en el tema de la construcción. Y para ir abonando la pregunta, ¿cuáles sectores podrían efectivamente tener un repunte en los próximos meses? Me parece que el sector de la construcción, pero no privado, sino público. Y eso tiene que ver, don Jorge, ahí lo dejamos anotado, con que el presupuesto del próximo año, a pesar de que viene rebajado, trae un incremento en inversión de obra pública y ya lo vamos a ver entonces por ahí. El otro sector que se ha caído de manera sostenida, pero aunque hay que aclarar que cada vez menos, es comercio. Comercio el último mes, el mes de julio, que es el último dato que tenemos, se cayó un 0,7% con relación a la lectura que teníamos el mes previo. ¿Cuál es la buena noticia de revisar con detalle esos datos? Que si restamos del sector comercio la venta de vehículos, el resto del sector comercio sí está creciendo ya. Y ahí hay una buena noticia. Sí tenemos el problema, como les decía hace un momento, de la venta de vehículos, pero restando ese sector, el resto del sector comercio es una buena noticia. Y vean que acabamos de enumerar. ¿Y por qué factor está creciendo el sector comercio? Generalmente de cara hacia el cierre del año, los empresarios empiezan a comprar inventarios para atender la Navidad. ¿Ok?
Es posible que el inventario de casas no baje tan rápido, es posible que el inventario de carros no baje tan rápido, pero el resto de abarrotes y de situaciones para hacer los tamales y para decorar los arbolitos, sí. Entonces, de alguna manera, ahí estamos viendo un poco de reactivación y también de alguna manera ahí es parte de la explicación por la cual el tipo de cambio de agosto de este año a esta fecha ha recuperado nivel, porque durante todo el año estuvo cayendo. ¿Pero por qué estuvo cayendo el tipo de cambio? Porque no estábamos importando cosas, no estábamos necesitando dólares para pagar ni carros, ni maquinaria de construcción, ni maquinaria agrícola, ni tampoco inventarios. Pero estos últimos sí se llegan a acabar y hay que reponerlos. Los empresarios están en un proceso de reposición de inventarios en este momento y tenemos ahí un leve repunte en comercio. Los tres sectores que mencioné hace un momento, agricultura, construcción y comercio, son los sectores que más empleo generan en este país. Si están de capa caída, no es de extrañarnos que tengamos entonces una tasa de desempleo del 12%. Al otro lado de la balanza, ¿cuáles son los sectores que vienen dando un poco la cara? Dos, fundamentalmente: manufacturas y servicios. ¿Quiénes en manufacturas? Porque no son todos. Los que están dedicados a la manufactura de consumo interno, no, porque la demanda interna está caída. Productos médicos para la exportación, zonas francas. El problema es que ese sector solo pesa un 10% de todo el pastel. Esos se llaman regímenes especiales. Los regímenes regulares pesan el 90% y no están creciendo porque están incluidos los que acabamos de hablar. Entonces, no basta la tasa de crecimiento de casi un 11% en zonas francas para atenuar las caídas del resto de los sectores. Y el otro sector que está dando la cara es servicios, pero la mayoría de servicios se llama turismo. Los empresarios del sector turista, con los que nos hemos entrevistado en los últimos días, nos dijeron que tuvieron un extraordinario cierre de año anterior. Y julio, que acaba de pasar, también fue muy bueno. Y ya tienen reservaciones al tope para el cierre del año. Esta gente trae dólares. Por eso el dólar se cayó entonces, porque abundan los dólares. Por un lado nos entran, y cuando tenemos que sacarlos en compras, no estamos haciendo las compras de vehículos, de maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces hay una acumulación de dólares ahí en la economía. Por eso es aquí un dilema importante en estrategia de política monetaria del Banco Central. Si el tipo de cambio sigue bajando de manera sostenida, soltamos el ancla a los dos sectores que están dando la cara, exportadores y turismo. A mí me parece que no puede de seguir bajando el tipo de cambio, porque si no, ya esos empresarios lo han advertido, particularmente los exportadores, diciendo: si a nosotros se nos deterioran los ingresos, tendremos que sacar gente a la calle. Y ahí tenemos los sectores, cómo han caído. ¿Cuáles son los que en los próximos meses podrían efectivamente repuntar? Bueno, ya mencionamos que construcción por el área pública y el área de comercio. Esperemos que eso dé un repunte para seguir hacia adelante. Don Roy, doctor. El tema que ya usted algo dijo respecto al presupuesto, pero yo le decía yo casualmente hoy en la mañana a Roy, no entiendo cómo puede incidir positivamente en la economía del país que el gobierno tenga para el próximo año 466.000 millones menos de colones en presupuesto nacional. O sea, como yo lo veo, es dinero que no va a llegar a la calle. Es mucho dinero. O sea, entonces yo no le encuentro nada positivo a este presupuesto del año entrante. Ahí es donde entra la parte que ocupa. ¿Usted está cuestionando la regla fiscal? No, yo pienso que no sé hasta dónde me preocupa. Yo, son las reducciones que como médico hablando de economía, ¿verdad? Que no es mi campo, pero me preocupa que haya plata que no va a llegar a comparación con este año. Muy bien. Los dos temas que nos quedan sobre la mesa que prometimos al inicio son de corte fiscal, entonces los vamos abarcando. Primero, el plan de colocación de deuda del gobierno que deriva en justamente el presupuesto. El año pasado realmente sufrimos muchísimo los costarricenses porque el gobierno se quedó sin financiamiento. ¿Qué tuvo que hacer entonces para poderse financiar? En un primer momento vendió bonos de muy corto plazo que le vencían pronto y tuvo que subir las tasas de interés para que le prestaran dinero. Entre otras cosas también, don José, le pedimos prestado al hermano menor, al Banco Central, y nos dio dinero a través de letras del Tesoro que lograron pagarse. Eso empezó a derivar en una presión en el presupuesto.
De cada 100 colones que están anotados en el presupuesto del próximo año, se van a necesitar 38 para atender la deuda. 38. Ese dinero deberíamos tenerlo disponible para obra pública, no para eso. ¿Qué dice el plan de colocación de deuda del Ministerio de Hacienda, que trae noticias interesantes? Que para el primer semestre de este año, la señora ministra anunció necesidades fuera de la recaudación de impuestos, de colocación de deuda entonces, por 1.4 mil millones de colones. Con el regreso de la confianza otra vez a través de haber aprobado el plan fiscal y que entraba el plan fiscal, Que bajó el costo del... baja el costo de la deuda. Regresan otra vez los inversionistas a prestarle dinero al gobierno y cerramos junio no con 1.4 en la bolsa, sino con 2.3. Anuncian el de este cierre del año con 1.4 mil millones. Y resulta ser que a la semana pasada ya llevábamos captados 600 mil millones, o sea, 1.4 hay que quitarle 0.6, no solamente por IVA, porque esto es colocación de deuda, don José. Ya. Entonces, más bien, ahí lo que se está demostrando es que regresó otra vez la confianza, se está financiando el gobierno y hemos podido bajar la tasa. Pero sí tenemos una torta, que el año pasado al cierre nos comprometimos a pagar los bonos a muy corto plazo y muchos vencían en este año. Del 100% de la deuda costarricense, que suma más o menos el 55% del PIB, que son 60 mil millones de dólares, el 12.5 vencía este año. Y ya básicamente salimos adelante con eso. Para el próximo año vence el 7.5% de la deuda. Si este año, con todo lo que tuvimos, logramos sacar el 12,5, parece ser que no es un reto insalvable el 7,5. Pero ¿por qué entonces, si pagamos la deuda, sigue creciendo? Primero, porque tenemos déficit y hay que financiarlo. Y segundo, porque no la estamos pagando. ¿Cuál es el deporte preferido de los costarricenses? Para muchos es especular. Patear la bola. Es que dice que tenemos que ir a la pausa. Bien, nuevamente. Ya la última, después don con Vidal. Vamos muy rápido. Vamos a la pausa hoy conversando con el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos, hablando acerca del panorama económico de Costa Rica y quién mejor, de una forma magistral como lo hace él, para que nos ponga en perspectiva de qué es lo que está sucediendo. Y ahora pues nos va a dar las noticias todavía mejores para ver qué nos espera para lo que falta del cierre del año. Así es. Vamos a la pausa y regresamos hoy en el mes de la patria. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Soy Monseñor Hugo Barrantes, antiguo párroco de esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Y hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos, economista del programa Hablemos, quien nos está haciendo un análisis magistral acerca del panorama económico de Costa Rica. No podemos saludar a toda la gente que está reportando sintonía, pero son bastantes, nos dice aquí en el canal, y dicen que una charla muy didáctica, muy intelectual, don Vidal, y eso es excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a don Jorge Ortiz también, dice excelente tema, evasión fiscal, falta de controles en aduana, impactan el 2% del PIB. ¿Qué hacer? Otra pregunta. Correcto. Interesante. Vamos a ver, don Vidal, siga usted porque no podemos... Ok, nos quedan muy poquitos minutos para tratar de terminar con esta pincelada, esta cualera económica. Entonces, decíamos hace unos minutos atrás que regresa la confianza, por lo menos al gobierno, logra volver a captar y a mejores tasas, pero tenemos la presión de que la deuda que tomamos a finales del año pasado hay que pagarla. No, pero se ha dicho que con el plan fiscal se ha aprobado con la ley de fortalecimiento se iba a lograr plazos mayores. Cerramos con un déficit del año pasado de 6% y el plan fiscal, con la regla fiscal a todo galope, con todo mundo metido, promete empezar a recaudar en el 2023 un 4%. Todavía nos queda un 2%.
Entonces todavía queda proceso, don Jorge, en donde tendremos un déficit realmente importante. Pero estamos dentro del camino, por el camino Pero estamos correcto. camino correcto. ¿Y dónde están las cifras del camino correcto? Cerramos el primer semestre del año y el déficit primario, que es tomar los ingresos tributarios y quitarle los gastos corrientes, este año cerró con un déficit de 1.14. El año pasado era 1.14. ¿Dónde es que está la buena noticia? Que es que veníamos ensanchando esa diferencia año con año. No solamente se reverte, sino que se va a empezar a reducir. El problema es que como tenemos que pagar la deuda, cuando agregamos el déficit financiero, el pago de la deuda es el que nos complica el asunto y tenemos un déficit que supera Es decir, el don Vidal, 3%. esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o como se le hubiese llamado, tiene que haber estado en Costa Rica vigente hace más de 10 años. Por supuesto. Para que esta situación no estuviera Sin bien. lugar a dudas, si lo hubiéramos tomado con antelación, estaríamos ahí. Pero bueno, decimos allá en el pueblo mío, en Cot, con los bueyes que tenemos, haremos. Entonces vamos para adelante. Ok, entonces tenemos una buena noticia por ahí en materia fiscal. Y agrego entonces ahora el tema del presupuesto. El presupuesto de este año, que hace unas charlas atrás lo habíamos analizado, lo recuerdo muy bien, habíamos hablado de que la señora ministra había tenido que meter todo lo que había escondido por el hueco fiscal y debajo de la alfombra. Y entonces terminamos con un presupuesto de 10.9 billones de colones. ¿Cuál es la buena noticia? Que prometen para el 2020 un presupuesto 4.3% menor al que ya nos estamos gastando. Y ahí empiezan las buenas noticias, don Jorge. 4.3 es una buena noticia para llevarlo a los mercados locales y a los mercados internacionales. ¿En los mercados internacionales cuándo? Ya, porque se está cerrando la negociación para ir a colocar los eurobonos en el mercado internacional. Entonces ese es el mejor momento para poder lucir una mejor cara fiscal. ¿Qué más trae el presupuesto? El presupuesto de este año, 2019, mayoritariamente se financió con deuda. El del próximo año mayoritariamente lo vamos a financiar con impuestos. Y ahí empiezan esas pequeñas buenas noticias a surtir efecto. Donde hay una contención importante del gasto, en el gasto corriente y particularmente en salarios. Los salarios del presupuesto del próximo año van a crecer un 1.1. Evidentemente estoy hablando de empleo público. Es el crecimiento en salarios más bajo de los últimos 10 años. Y finalmente, por un elemento importante que también hay que tomar en consideración ahí, tenemos que el presupuesto trae una carga mayor en gasto público, en inversión, y está concentrada en el MOP y en el Ministerio de Educación. La pregunta que me hizo hace algún momento, si tenemos menos dinero en el presupuesto, ¿cómo puede ser eso una buena noticia? Porque los mercados le rompieron la confianza al gobierno por sus difíciles cifras fiscales. Recuperar camino en materia fiscal significa volver a inyectarle confianza. Ya el mercado financiero lo está haciendo. No lo vemos todavía en el mercado real, en la demanda, en la generación de empleo. Pero todas estas cosas, poco a poco, deberían volver a inyectar confianza. No toda la carga es del gobierno, no toda la carga es del Banco Central, que de todas maneras es un regulador, pero ha hecho la tarea bajando las tasas de política monetaria, bajando encajes mínimos legales para que el crédito pueda fluir de mejor manera. Aunque el tema no es tanto un asunto de crédito, el dinero está, lo que no tenemos es, y aquí va la clave, la confianza para regresar otra vez al mercado. Si el mercado observa que las finanzas públicas mejoran interna y externamente, esa confianza paulatinamente regresará a la economía. Dice por aquí que menor salario, menor consumo, se desactiva el comercio. Ahí el detalle importante es revisar el crecimiento de los salarios contra la inflación, y ya dijimos que la inflación, como no tenemos demanda, anda realmente muy baja. Y este año terminaremos también con una inflación muy baja. El año pasado fue de un 2%. Doctor. Perdón, faltan los eurobonos. ¿Seguirá bajando el tipo de cambio? ¿O el precio del dólar? Mi lectura es que no, por una sencilla razón. Los eurobonos se toman en el mercado internacional, entrarían 1.500 millones de dólares, probablemente en dos tipos diferentes de eurobonos, y la promesa es que esos dólares se quedan en las reservas del Banco Central, no entran a la economía y por lo tanto no deberían afectar el mercado.
Pero además tenemos dos promesas. Una del doctor Rodrigo Cubero, en donde ha dicho que ingresando esos recursos pagan deudas que tiene el Banco Central con el extranjero. Entonces es venga y va. Ok. Y por otro lado, para el próximo año tenemos vencimientos de Hacienda en dólares, entonces tendrá que pagar dólares, y hay un bono, un eurobono que se colocó hace muchos años atrás y vence. Son 250 millones de dólares que hay que pagarle a los inversionistas internacionales. Entonces, de alguna manera, tenemos una salida paulatina ahí de dólares. Me parece que, si bien es cierto, vamos a tener una buena temporada de turismo, hacia el cierre del año las empresas transnacionales traen dinero para pagar aguinaldos e impuestos. Por otro lado, tenemos el regreso paulatino de la confianza del consumidor y del empresario. Ya varios empresarios están anunciando recontratación de empleo, sobre todo para el cierre del año. Y como decíamos hace un momento, muchos están empezando a comprar otra vez inventarios internacionales y eso hace sostener el tipo de... Quiero pedirles aquí en cabina que nos pongan otra vez ahorita cuando terminamos el Viva Costa Rica para... Buenísimo, para claro, estamos eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos, don Jorge, es que regrese la confianza. Y en la medida en que volvamos a tener confianza en las cifras fiscales, el resto de la economía es la que acompaña el crecimiento. Las tarjetas de crédito, dicen, nos hacen una pregunta, si afecta esto también. Absolutamente, absolutamente. Economía. La pregunta que hacían hace un momento del tema de salarios tiene que ver con el incremento de salarios y la recuperación de la pérdida de valor por inflación, pero la inflación no es la que nos está estrujando. La que nos está estrujando es el endeudamiento que tienen los costarricenses. La pregunta que se han hecho muchísimos economistas es cómo soltamos recursos y volvemos a ponerle recursos en el bolsillo a los costarricenses. El disminuir el encaje legal beneficia de los bancos, que liberarlos del 15% al 13%. Debería, en buena teoría, significar para ellos un menor costo y por lo tanto trasladarlo a tasas de interés. Pero en la medida también en que hay proyectos ahí para controlar los costos de los datáfonos, que son los más altos de Latinoamérica, para intentar reducir el spread financiero entre tasas activas y tasas pasivas, para que los intermediarios tengan menores costos y eso lo puedan trasladar a tasas menores. Doctor, nos queda un medio minuto, dicen. ¿Tiene algo más usted? No, muy bien, muy claro todo. Lo que pasa es que lógicamente siempre está la esperanza de que las cosas mejoren porque este año ha sido un año duro para mucha gente. Sí, correcto. Entonces no hay desaceleración, don Vidal. Ya para concluir. Tenemos en este momento un crecimiento muy bajo, pero no estamos en recesión. Hay sectores que sí están muy golpeados, como los tres que mencionamos: agricultura, comercio y construcción. Comercio parece que ya está saliendo, se está poniendo en camino. Esperamos que agricultura también en los próximos meses lo haga. Y de nueva cuenta, regresando la confianza a las cifras públicas, esperaríamos entonces que regrese el empleo a través de los empresarios, que regrese el consumo y que nos pongamos en ruta de crecimiento. Ve, si Royce hubiera esperado un poquitito, se hubiera ganado 20,000 pesos en la compra del carro. Hace un poquito de meses. Así es, así es, así es. Bueno, no importa, Roy. Bueno, Andamos en un buen carro ahorita. es el costo. De la fama. El costo de la fama. No. Bien, don Vidal, como siempre, quedamos en deuda con nuestros oyentes y en deuda en el sentido de que tenemos que generar más programas de este tipo para Así la es, gente, está para que la encantado gente, de la vida. para que la gente, pues, nuestra idea es que quiera confianza, en que no haya desesperanza, que haya optimismo, ¿verdad? Yo siento que el gobierno va por un buen camino, aunque mucha gente piensa lo contrario, pero en mi concepto va por un buen camino. No sé qué piensa usted. Desde la perspectiva macroeconómica, los ajustes que han hecho eran los ajustes que debíamos haber hecho como país hace mucho tiempo. Y Eso es muy importante. Y el equipo económico es un equipo realmente de mucho lujo, de mucha altura. Doña Rocío, mi buen amigo Novi, que fue compañero de clases, y don Rodrigo, por supuesto, que forman un equipo muy importante. Aunque en el último estudio, rápidamente mencionaron que el gobierno se quedó en economía, pero bueno. Bueno, es que esas son las noticias que a veces son, ¿cómo se llama? Que no ayudan. Falsas noticias. Sí. Entonces dice, ya para concluir, don Joaquín Salazar, el exdiputado. Don Joaquín, es que don Joaquín tuvo que haber planteado estas leyes desde hace 10 años, cuando estuvo como diputado. El panorama no se ve tan oscuro. Hay que entrarle más al control de la evasión fiscal y al contrabando, del control de comercio de chinos. Claro,
Por eso es que hay alguna serie de proyectos ahí que la señora ministra está proponiendo, exoneraciones, le van a entrar al tema de las exoneraciones, eso recoge un poquito más de recursos que no están dentro de la métrica ahorita. Y habrían algunos otros proyectos, está empleo público, está reforma del Estado. La ministra quiere subir al rango constitucional la regla fiscal para que nadie la olvide en el futuro. Y bueno, todo eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer. Quiero cerrar con una frase que he estado utilizando. El año pasado cerramos el año con nubarrones muy oscuros. Este año tenemos todavía, pero yo no los veo ni tan tupidos ni tan oscuros. Muchas gracias, don Vidal. Siempre, como siempre, excelente, magistral la charla que hemos tenido esta noche o la clase que hemos tenido con don Vidal. Creo que todos quienes nos han escuchado esta noche y nos han visto por televisión quedaron realmente extasiados con esta exposición que vamos a mantener siempre en el tiempo como es nuestro compromiso. Así es que muchas gracias, doctor, muchas gracias, don Roy, don Vidal, a doña Odilí, que disfrute de la noche aquí en San Marcos hoy. Dice que va a cantar He guardado de Aristides Maltodano. Claro, no, ahora les cuento cuál es la canción que ella le va a cantar a mi papá. Sí, mi papá está adelantado en el regazo de Dios hace algunos años. Bueno. A usted le va a llegar, esa canción va a ver. Bien, nos despedimos escuchando Viva Costa Rica y que celebremos mañana con mucho fervor este aniversario más de la independencia de Costa Rica. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! ¡Viva Costa Rica! ¡Mamá! Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Más velocidad por el mismo precio.